Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión estaremos conversando con el doctor Don Nguyen Hu. Él es consultor internacional sobre la transparencia en la democratización y le aprecio mucho, doctor, que esté con nosotros aquí en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ¿no? Doctor, además de dos temas muy importantes en estos momentos, la democratización, primero para entrarle, ¿de qué se trata? Para tener la idea de lo que vamos a hablar. Lo que yo entiendo, efectivamente, la democracia es básicamente un ideal, y por eso hablamos de un viaje inacabado. Es que la democracia es un ideal de construcción sobre la base de ¿qué? La base de la libertad, de la igualdad, y dentro de estos dos valores fundamentales, las formas institucionales para garantizar la libertad y la igualdad. La libertad sabemos cómo se preserve, y la igualdad es peor. Tenemos una igualdad, yo diría, política, sí, una igualdad legal y una igualdad también social. La igualdad política se expresa de manera, yo diría, rápida, ¿no? Bajo la forma del voto universal, del sufragio universal. Ya somos iguales porque somos todos los ciudadanos de una comunidad nacional, y dentro de esta comunidad nacional no hay ricos, no hay pobres, no hay mujeres, no hay hombres, son finalmente todos sujetos del proceso de votar y de ser votado. Bueno, eso es lo ideal, ¿no? Es lo ideal, pero sabemos, por ejemplo, que el sufragio universal apareció después de la Revolución Francesa del siglo XIX, pero el sufragio universal era para los hombres, no para las mujeres. Claro. En caso de Francia, las mujeres tenían que esperar como un ciclo antes de votar como los hombres. Es lo que usted dice, la igualdad es un ideal, pero se tiene que construirlo paso a paso. La igualdad legal, y hablando en el cuadro del Tribunal Electoral, sí, es fácil, es de decir, la igualdad legal es que todos somos sujetos de ley y todos somos iguales en frente de la ley. No hay más poderoso, no hay finalmente ciudadanos. Son ideales más fáciles a llegar. Lo más difícil es la igualdad social y económica. Es de decir, finalmente tenemos ahora dos tendencias. La tendencia a construir esta igualdad a través de la igualdad de oportunidades. Que todos los jóvenes, por ejemplo, tienen la oportunidad de ir a la escuela y capacitarse, y a partir de esperando que va a tener más oportunidades de construir una vida mejor. Doctor, hablamos de democracia y cuando hablamos de democracia siempre pensamos a lo mejor en la jornada electoral, en el proceso electoral, en el día de las elecciones y en el derecho de votar y ser votado, como usted decía, pero hay ahora este asunto de, bueno, y sí, ¿para qué me sirve la democracia, no? Democracia de calidad, lo que usted está diciendo, ¿no? Que efectivamente haya este tipo de oportunidades, que efectivamente pues la gente tenga acceso a la educación, al trabajo, que se rompa esta brecha, ¿no? Que se haga pues menos grande la brecha de la desigualdad. Es un tema complicado. Yo diría, escuché muchas discusiones sobre el hecho de que la democracia no es completa, no es calitativamente excelente por falta de igualdad económica.
Pero yo diría, es en contrario, mi perspectiva es diferente. Sí. Yo digo, mira, tenemos esta libertad económica, esta libertad de, yo diría, de trabajo. ¿Y quién defiende estos valores de libertad? Es la ley. Tenemos un Estado de Derecho. En su caso, tenemos un Estado de Derecho y las libertades son protegidas, ¿no?, por la ley y por las instituciones judiciales. Este es claro. Pero ¿quién defiende los derechos sociales? Porque hay un caso, el caso de Sudáfrica, Sí. donde los derechos sociales son derechos constitucionales y los tribunales tienen que implementar los derechos sociales de empleo, de trabajo, de vivienda a través del sistema judicial. Pero en muchos otros casos o países, los derechos sociales son la parte la más difícil a implementar. Pero ¿cómo lo vamos a defender? Yo diría, por mi caso, porque usted habla de elección, yo diría, finalmente, los derechos sociales son los ciudadanos que pueden imponerlo. ¿A través de qué? A través de las elecciones. Yo voy a votar para el que me promete, hablamos de promesa, pero antes, ese es un tema de otro programa, ¿verdad? Pero al menos alguien que me da la impresión o me da la convicción que puede defender mi derecho social. Y yo voy a utilizar mi voto para elegirlo para que sea mi gobierno. Y yo diría, los derechos sociales son los derechos que la ciudadanía a través de su voto puede defender mejor, ¿no? Doctor, estamos hablando de la transparencia en la democracia. Este elemento, ¿qué viene a ¿qué viene a darnos? ¿Qué viene a hacer en la democracia? Tiene toda la razón. Yo casi dejé de participar a su emisión porque antes de entrar en la sala, ¿sí?, encontré aquí en la biblioteca del tribunal, ¿sí?, un libro inmenso de 2 volúmenes que se llama Diccionario de la Democracia. Sí, vi que lo estaba hojeando. Sí, y para buscar el concepto de transparencia, sí, pero no estaba. Decía que este concepto es un concepto, yo diría, muy genérico, muy general, sí, y muy, yo diría, difícil a definir. Si me permites, yo voy a hacer dos presentaciones en que para mí la transparencia es un instrumento absolutamente crucial para la democratización, pero a ciertas condiciones. El primer ejemplo es que sabemos que la transparencia es una definición rápida, es la calidad de lo que hace la verdad de una cosa. Si yo soy transparente es que la verdad de mi personalidad aparece. Esta es la definición la más general, sencilla, ¿no? Sí, más sencilla. Pero ¿cuándo empezó la transparencia? En nuestra cultura política, la transparencia empezó con el ciclo de las luces. Los filósofos de las luces, como Rousseau, como Montesquieu, que es el padre casi de la democracia, empezó a hablar de transparencia como una forma, no de la transparencia tal la conocemos, como ahora, pero como una publicidad de la
de las decisiones como una forma de lucha contra creencias, contra tabú, contra la oscuridad. Por eso que se llama el ciclo de las luces. Sí. Y hablando yo diría, de la filosofía de las luces, sabemos, por ejemplo, que Montesquieu fue el que inventó la idea de que hay tres poderes, o lo que él llama tres potencias, que son separadas, pero que se controlan. El poder ejecutivo es el poder que implementa la ley, que adopta el poder legislativo y que controla el poder judicial. Pero no son completamente separadas, pero son, yo diría, una forma de contrapeso. Y para hacer un contrapeso tiene que informarlo a los demás. Entonces la transparencia nació con la modernidad política de nuestro tiempo. Este me parece el punto clave. Sin la transparencia hay obscurantismo, hay creencias de la opacidad, y cada quien puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Sí, sin rendir cuentas controlar a los ciudadanos. Absolutamente. Y Montesquieu dijo algo que a mí siempre me parece de gran actualidad. Por la naturaleza de las cosas, dice, el poder puede parar el poder. Es que si un policía lo arresta, un juez puede liberarlo. Sí. ¿No? Este es el contrapeso, el poder para el poder, pero a condición que no sea opaca. Y entramos hoy en día en un debate, yo diría, importantísimo. Si se recuerda toda la lucha contra el dinero sucio, sí, contra el terrorismo, y el presidente Obama dijo hace como 2 años de que todavía tenemos que definir el equilibrio entre seguridad y libertad. ¿Por qué? Porque en esta situación no sabemos cómo mantener dónde está la opacidad y dónde está la transparencia. Entonces, este es un problema, por eso que yo diría, la democratización no es algo parado, pero algo es algo que siempre está evolucionando, continua, ¿no? Sí. Desde el tiempo de la modernidad. En México me acuerdo con la administración de Vicente Fox que empieza a hablarse de este instituto, del instituto del IFAI, por ejemplo. Exactamente, este es mi segundo ejemplo porque un valor la más fundamental, la más fundamental para nuestro sistema es la libertad de información, la libertad de difusión de las ideas, ¿no? La libertad de opiniones. ¿Por qué? Porque sin esta libertad usted no puede votar para la gente que quiere para gobernar. Si yo voto para alguien porque conozco su programa, discuto con él, y el Parlamento es el lugar donde las decisiones se toman sobre la base de una argumentación. Y la argumentación es la razón. Y la razón es regresando al ciclo de las luces. Claro. Porque es el ciclo de la razón, ¿no? Y además el que está debatiendo es alguien que me representa a mí como ciudadano, ¿no? A quien yo le di el poder para que debata temas de interés en mi nombre. Sí, absolutamente. Y yo diría, hay algo más. Toda la dificultad del sistema de gobierno es que somos iguales. ¿Cómo gobierna un ser humano que es igual a usted? ¿A partir de qué? ¿No? A partir de la ley. Claro. ¿Y cómo puedo aceptar la ley como un instrumento de libertad y no una opresión?
porque la ley, yo participo a la fabricación de la ley. ¿A través de qué? A través de mi representante. Es algo muy lógico, ¿no? Sí. En la construcción teórica es que yo acepto la ley porque ya lo adopto a través de mi voto libre para los representantes, mi representante que va a votar para esta ley. Oigan, el papel, doctor, suena todo maravilloso, ¿no? Suena pues realmente muy bonito. No es, yo lo voy a incluir en el segundo ejemplo. Sí. Primer ejemplo era el ciclo de las luces. Sí. El segundo ejemplo es, no sé, usted se recuerda, en tiempo de la Unión Soviética. En 85 llegó un presidente de la Unión Soviética que se llama Gorbachev, Mikhail Gorbachev. Y Gorbachev era muy famoso porque decidió empezar una política que se llama Glasnost y Perestroika. Glasnost es, la traducción es la política de la transparencia. Y Perestroika es la política de la estructura, cambia la estructura. La Glasnost empezó ¿con qué? Con la libertad de información. Este es el acceso a la información que usted dice que es la innovación finalmente del sexenio 2000-2006, la creación del Instituto Federal para el Acceso a la Información. Este viene de esta reflexión sobre la importancia de la información. Pero la Glasnost la transparencia. Provocó ¿qué? Provocó la caída del muro de Berlín, la caída del sistema soviético, la caída de los países. O sea, para que nos demos una idea del poder que tiene, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y el fin de la Guerra Fría no se puede explicar sin la introducción de la idea de la transparencia. Pero no es suficiente. Por eso que la transparencia, lo dijo, es importante, pero es limitada. O sea, no es el único elemento, ¿no? En el libro sobre Gorbachev, hay un libro sobre Gorbachev, dice algo que quiero contarlo, que es interesante. Es que un señor se dio cuenta que hay que en su pared hay una tacha. Sí. Entonces toma la pintura para pintarlo. Y se dio cuenta que no es una tacha, es que falla un ladrilla. Descubrió que falla un ladrilla. Entonces buscó un ladrilla, lo puso y se dio cuenta que la pared está moviendo. Entonces empezó a construir la pared y se dio cuenta que el fondo no existe. Entonces la transparencia, yo diría, es que es una O sea, desde los cimientos, ¿no? Sí. Tiene que estar bien fuerte desde los cimientos. Exactamente. Por eso que la perestroika es la estructura. Claro. Entonces, yo diría, cualquier política de transparencia tiene que acompañarse de los fundados de medidas, en nuestro caso, medidas institucionales. ¿A qué sirve la transparencia si no cambia las instituciones? Si alguien roba, pero roba de manera transparente y que nadie puede pararlo, la transparencia no sirve de nada, ¿no? No sirve a mucho. La transparencia sirve cuando las instituciones son fuertes. En este sentido, hay una relación, yo diría, muy dialéctica entre transparencia y democratización. Porque la democratización, ¿qué es básicamente? Es las formas, las búsquedas de formas, instituciones legales para construir, finalmente, para consolidar bajo las formas las más modernas, construir la libertad o la igualdad.
Bueno, y doctor, nos decía usted que las instituciones tienen que ser fuertes, porque si no la transparencia no sirve. Decía usted, es una herramienta más, pero, o sea, es una herramienta muy poderosa, pero una herramienta más al fin y al cabo. Voy a tomar un ejemplo un poquito raro, ¿no? Para darle la idea del contrario. Usted tiene una población de más de mil millones de personas. Se va a elegir su jefe a través de unos centenares de hombres de entre 60 y 80 años, sin una mujer. Y esta votación, los hombres en este electorado se reúnen en un lugar cerrado, sin radio, sin campaña electoral, sin yo diría, programa electoral. Se van a reunir y votan. Y cuando votan hasta que llega a una cierta mayoría, que es siempre en consenso, ya todo el mundo acepta sin ninguna contestación. Todos felices y contentos. Sí. ¿De qué se trata? Se trata de la elección del Santo Papa. ¿Verdad? Sí. En Roma se van a encerrarse, votan y nosotros, todos los cristianos, pero también los como yo, que tienen un gran respeto para la iglesia, tenemos que esperar el humo. Si es el humo negro, todavía no han tomado la decisión. El humo blanco. El humo blanco es ya una decisión. ¿Decisión de qué? Del Espíritu Santo. Y en este sentido, yo diría, nadie contesta la elección. ¿Por qué? No fue elecciones transparente en este sentido, que sabemos cuántas personas han votado para él y cuántas no han votado para él. Nadie sabe. No. Desde es secreto. Ciclos es en secreto. Pero en secreto es la fuerza de esta elección. Y la fuerza de esta elección es la fuerza de la institución de la iglesia. Y yo diría, este es el contraejemplo de que la fuerza de la institución lo permite finalmente de obtener este resultado con el consenso, con yo diría, el respeto de los creyentes, pero como de los demás. Nadie, digamos, cuestiona, ¿no? puede cuestionar y nadie tiene yo diría, el coraje de cuestionar esta operación. No era la más transparente, por supuesto, pero es la más creíble. De allí vemos, yo repito, la transparencia es un instrumento de nuestra modernidad política. La transparencia ha jugado un papel fundamental para poner fin a la Guerra Fría. Pero la transparencia necesita para jugar este papel instituciones y necesita para jugar este papel, yo diría, una fuerza que es la fuerza de la ley. Así es. Sí. Hablando de la fuerza de la ley, doctor, en México hablábamos ya del IFAI. ¿Cómo ve usted la situación en nuestro país? Y también me llama mucho la atención este tema del diccionario que mencionaba usted al principio, porque, por ejemplo, el eje rector de este 2014 en el Tribunal Electoral es justamente la transparencia. Yo creo que no soy lo más preparado para hablar de la situación de México, porque usted tiene una, yo diría,
un régimen o una división de expertos mexicanos. De mi perspectiva, yo creo que hay dos puntos a comentar. Es que en la vieja tradición de los estudios jurídicos, la democracia no es una norma jurídica, era un ideal político. Entonces los juristas hablaron poco de la democracia, pero desde la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial, yo diría, en tribunal hablo efectivamente de que cómo utilizar la ley para construir la democracia. Y me parece una gran innovación con todos los estudios de jurídicos tradicionales. Cómo utilizar la ley para promover la democracia. Por ejemplo, en trabajo del tribunal, en la revisión de los estatutos de los partidos políticos, ¿no? En la práctica democrática de los partidos políticos. Este es un trabajo, yo diría, novedoso, que corresponde a un corriente, yo diría, en el mundo desde ya como 20, 30 años, de que sí, a través de la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Yo diría, la Constitución, como dice como no soy jurista, la Constitución, de acuerdo en general de Gaulle de Francia, es un espíritu, es unos valores y unas prácticas, ¿no? Es un espíritu con los valores y con experiencia que cambia. Ahora, prácticamente todas las constituciones incluyen como valores, como normas constitucionales, los derechos fundamentales, que son derechos de asociación, de libertad, de expresión, etc. Y en la práctica, el Tribunal Electoral de México, como otros tribunales, están vigilando estos valores. Y si estos valores se desarrollan, esa es una contribución a la democracia. Claro. Doctor, pues si le parece bien, nos quedamos con esta reflexión. Nos falta tiempo, por supuesto, siempre para abordar un tema tan trascendente, tan importante como el que usted ha abordado en esta ocasión. Así que le aprecio muchísimo el que nos haya acompañado. No, gracias a usted. Muchas gracias. Un placer poder platicar con usted. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado en este programa de Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En nombre de todo el equipo, le doy las gracias. Muy buena semana, que la pase usted muy bien. Esto es Sentencias a Debate, tu espacio televisivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que comentaremos, discutiremos y debatiremos las sentencias de este órgano jurisdiccional. A la luz de los principios de transparencia y máxima publicidad, conocerás las razones y las finalmente jurídicas por las cuales se deciden determinadas cuestiones en las sentencias precisamente de este tribunal en materia electoral.
Te invito a que nos acompañes en Plataforma Electoral, el canal de televisión a través de Internet, donde tú tienes mucho que ver. Bienvenido a las Sentencias a Debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy le ofrecemos el caso del procedimiento especial sancionador del PRI en Sonora. Y es que resulta que un militante del PRI en Sonora denunció la omisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de resolver en tiempo y forma un procedimiento especial sancionador. La Sala Superior del Tribunal Electoral, al conocer de este asunto, hizo un análisis exhaustivo y minucioso y ordenó que de manera inmediata se llevaran a cabo las diligencias necesarias y suficientes para saber si se admitía o se desechaba. En el estudio de las sentencias a debate acompañan a Pedro Lara y Malo, el maestro Luis Mauricio Rangel Argüelles de la Universidad Nacional Autónoma de México. También lo acompaña el licenciado Hugo Valderas Alfonseca, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Constancio Carrasco Daza. Yo soy Lucy Farías y lo invito a que se quede con nosotros aquí en las sentencias a debate. Bienvenidos sean todas y todos a su programa La Sentencia a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, agradecemos la presentación que ha realizado Lucy Farías de nuestros invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos, Luis, Hugo. Gracias por estar en este programa y, por supuesto, gracias a ustedes que nos están viendo. En esta ocasión vamos a hablar sobre el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador número 8 de este año, relativo a una denuncia que se presentó en contra de una senadora priista por el estado de Sonora, si no me equivoco. Y bueno, pues la cuestión era precisamente la omisión de dar trámite a la denuncia correspondiente dentro del procedimiento especial sancionador. Y como es costumbre, Hugo, te vamos a pedir que nos pongas un poco en contexto los precedentes de este asunto, cómo llegas a la superior y qué es lo que se argumentan. Sí, por supuesto, muchas gracias. Primero, como bien lo dijiste, la denunciada es una senadora del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Sonora. Curiosamente también el denunciante es un militante priista y así se presenta ante nosotros. Él presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral el 2 de noviembre, una denuncia por diversa difusión de propaganda electoral, tanto en radio, en televisión, como en la ciudad de Hermosillo. A través de espectaculares. Espectaculares, ¿no? Exactamente. Presenta la denuncia el 2 de noviembre y viene acá el día 11 de noviembre presentando su recurso de revisión porque no se le había resuelto el admitir o desechar dicha denuncia. En ese tramo hay muchas actuaciones, inclusive un rap anterior que habíamos recibido acá porque venía quejándose que tampoco se habían dado las medidas cautelares que él había solicitado, pero en contexto es ¿no? O sea, son 10 días que no se le había resuelto sobre este asunto, cuando la ley nos menciona que son 24 horas, ¿no? Que tenía que resolver la denuncia o la admisión de su queja, ¿no? Entonces ese es el contexto en grandes rasgos. Claro, y dada la naturaleza, al final de cuentas, cuyos precedentes además son, pues, en cierto sentido atribuibles a la jurisprudencia de este tribunal, que en 2007 se diversificó el procedimiento sancionador en especial y ordinario, creo que reviste suma importancia, ¿no? Es una cuestión relativamente novedosa porque tenemos recién integrada la sala especializada, que es la que se encarga precisamente de resolver en el ámbito jurisdiccional este tipo de recursos, y creo que pues estamos de alguna manera todavía en la construcción de ese camino a través de los precedentes que genera este órgano jurisdiccional, y un poco para saber pues por dónde van las cosas. Luis, ¿qué te pareció en principio a través del estudio de esta sentencia, los planteamientos originalmente, ya no de cómo se soluciona, sino del problema mismo, que creo que lo veremos replicado muy seguramente en el contexto de este nuevo modelo tras la reforma constitucional de este año? Sí, muy interesante, ¿no? Digo, y como toda cuestión novedosa,
pues requiere irse poco a poco tratando, ¿no? Y a través de los criterios que se vayan sentando, pues ir entendiendo la naturaleza de este tipo de procedimientos. Importante, pues desde el punto de vista de que la reconfiguración legal, ¿no? de este tipo de investigaciones o denuncias, también la trascendencia de los hechos que son materia de las denuncias, ¿no? A través del procedimiento especial sancionador. Estábamos viendo que este tipo de procedimiento fue configurado de una manera de forma tal que sea breve o sumario el tratamiento de la denuncia, ¿no? Y la indagatoria, ¿no? De los hechos que son materia de este tipo de procedimientos. La solución que se da, pues también aporta, ¿no? Va aportando poco a poco en esta situación. Creo yo que desentrañar la finalidad que se persigue a través de esta normatividad de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es importante. Aquí se delimitan algunas cuestiones del marco normativo, ¿no? Que rige esta figura. Se hace una dilucidación de los tiempos, sobre todo porque el punto a dilucidar son los tiempos, ¿no? En los que se debe, digamos, recabar esta información contra lo que podría ser también la cuestión, o más bien analizar paralelamente a los tiempos de la premura, pero también indagar debidamente la investigación de este tipo de hechos, ¿no? Que probablemente podrían resultar o trastocar un procedimiento electoral, ¿no? Claro, y creo que al final de cuentas el meollo precisamente de la sentencia, y que se debatió largamente en la sesión pública correspondiente, es de alguna manera encontrar el equilibrio entre la exhaustividad y la inmediatez en la resolución de este tipo de recursos, porque, bueno, quienes nos acompañan saben perfectamente que la labor de resolver este tipo de conflictos, pues tanto a nivel administrativo como jurisdiccional, no es una labor sencilla. Es decir, son procedimientos por lo general complejos, sobre todo respecto del material probatorio y el tratamiento que se le da para finalmente pues dictar las medidas cautelares, en este caso si son procedentes, admitir el propio recurso, que ya es precisamente la cuestión que se debate como punto central y que obedece a ciertos tiempos que evidentemente van pues, por una vía lo más ágil posible, y en esa ejecutividad de las decisiones que se deben de tomar dentro de un procedimiento especial sancionador, el tiempo es fundamental. Sabemos que evidentemente se está protegiendo la equidad en la posible contienda electoral, en este caso pues hablamos nada más de manera hipotética, no sabemos realmente si esta senadora puede contender, presumiblemente sí, y de ahí que devenga precisamente la protección del bien jurídico tutelado, que es la equidad en la contienda. ¿Cuáles fueron en este caso las cuestiones principales desde el punto de vista del marco constitucional, legal y convencional en su caso, para poder argumentar un poco en el sentido en el que se hizo en la sentencia, digamos, el marco normativo general? Sí, claro, Pedro. Mira, lo primero que hay que entender es que a partir de la reforma de febrero y del 10 de febrero constitucional y la de mayo de la ley general, la confección que nos dieron los legisladores de este procedimiento especial sancionador tenía esa finalidad, ¿no? Expeditez, ¿no? Porque bien lo decían los magistrados el día de ayer en la sesión, llegaban procedimientos especiales sancionados a resolverse 2 o 3 años después, entonces ya no tenía ningún sentido, ¿no? Lo que protegemos aquí es la equidad en la contienda, entonces creo que esa fue la visión principal de los legisladores en la reforma. Ahora bien, la base tercera del artículo 41, en el apartado D, nos le da esa vida, ¿no? A esos procedimientos, inclusive en la Constitución dice de manera expedita, ¿no? Sumarios expedito es la palabra que maneja. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos dota en el 470 de este procedimiento. Expedito, sumario en toda la extensión de la palabra. Sumarísimo, ¿no? podríamos Sumarísimo, decir. dicen claro. los magistrados también. 24 horas para admitir una queja, una denuncia. Entendamos también que la materia o la sustancia de estas denuncias es, como bien tú lo decías, es complicado porque estamos hablando de impactos en radio y televisión. Cuestión que es difícil integrar, que un ciudadano pueda tener esa información completa, ¿sí me explico? Y entonces integrar que una persona vaya y presente una queja ante el INE y tenga todo el acervo probatorio es complicado, o sea, es muy complicado. Obviamente aquí, seguro el profesionalismo de la unidad técnica de lo contencioso va a suplir esta parte, pero sí tenemos que entender que las 24 horas es un tiempo muy, muy corto para todo esto. Y cuando nos denuncian, por ejemplo, espectaculares, ¿no? En este caso nos denunciaban espectaculares, presentaron la denuncia y
tenían que realizarse diligencias forzosamente para constatar que había en estos espectaculares, y en el expediente así estaba. Se realizaron inmediatamente el siguiente día, allá en Sonora se mandaron a hacer todas estas inspecciones, ¿no? Entonces, pero sí tenemos, y el proyecto es lo que creo que sí toma en consideración todas las actuaciones que realizó el INE respecto a esto. O sea, no hubo una inactividad de 10 días de que no quiso resolver, no, había una serie de diligencias diarias, y inclusive el 10 de noviembre, un día antes que interpusiera el recurso el señor Rafael Briceño Cota, había diligencias, ¿no? Y con una lógica de entender lo que la denuncia tenía, no eran diligencias innecesarias, ¿no? O sea, el pedirle, por ejemplo, a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos que informara el monitoreo sobre eso, tenía lógica, era congruente con la base de la denuncia. Entonces, ese contexto constitucional que nos da el 41 base tercera y también el artículo 470 de la Ley General de Instituciones, es una cuestión que debemos entender, y debemos lograr un balance, como bien lo decías tú, un balance entre la expeditez y la exhaustividad, ¿no? Creo que eso es lo que el proyecto, al final de cuentas, es lo que tomamos muy en consideración lo que había hecho el INE, pero también tenemos que apreciar lo que es las 24 horas de resolver, ¿no? Entonces creo que eso es lo que el proyecto precisamente se basó y logró finalmente, ¿no? Claro, porque además es importante resaltar para nuestro público que la cuestión de admitir o desechar un recurso pues obedece precisamente no solo a las cuestiones formales que se exigen para la presentación de dicho recurso, ¿no? Decían, bueno, pues hay que cumplir con los requisitos mínimos para poder señalar cuál es el acto impugnado, las condiciones de modo, tiempo y lugar, etcétera. Y todo eso es precisamente lo que a la autoridad administrativa le da pie a poder admitir o no el recurso que se está presentando. En este caso, una denuncia por difusión segundo informe de la senadora en cuestión, ¿no? Y es importante porque, bueno, pues sabemos que en este país durante mucho tiempo ha habido actos anticipados de precampaña y de campaña que efectivamente han tenido incidencia en los resultados de un proceso electoral, ¿no? Y lo que se trata, y creo que los legisladores lo plantearon muy bien, incluso en la respectiva exposición de motivos, pues se trataba de que se atajara de la manera más inmediata posible este tipo de abusos del uso de los medios de comunicación, particularmente radio y televisión, que son también las vías que definen de alguna manera la procedencia del recurso especial sancionador, a diferencia del ordinario, ¿no?, que tiene otros tiempos. Pero como bien decías, Hugo, tenemos recursos especiales sancionadores que se han resuelto en muchísimo más tiempo que los ordinarios. Sí, por supuesto. Y la cuestión aquí, en este caso, Luis, creo que es integrar de alguna manera, de manera global, en un mecanismo capaz de poder proteger los bienes jurídicos que en este momento señala tanto la Constitución como las leyes respectivas, pues la forma en la que se difunden las labores de los propios funcionarios públicos y cómo podrían incidir en una posible contienda electoral, ¿no? Sí, muy interesante, ¿no? Todo lo que es la regulación de este procedimiento especial sancionador. Quisiera hacer un poquito énfasis en lo que son las medidas cautelares, ¿no? Porque por un lado tenemos que está un plazo brevísimo de 24 horas que se señala para efecto de admitir o desechar la denuncia. En abundamiento de esto, el reglamento de quejas y denuncias habla de que podrían desarrollarse algunas diligencias preliminares para efecto de la debida integración antes de admitir o desechar la denuncia. Paralelamente a ello, las medidas cautelares yo creo que aquí cobran especial relevancia para el efecto de evitar esos daños que se podrían propiciar a quien está en la contienda electoral. Entonces, aquí importante es que, si bien es cierto, es sumarísimo o brevísimo, ¿no?, este procedimiento, pero por otro lado, de manera paralela, las medidas cautelares sí ayudan muchísimo en evitar ese daño. Por eso está configurado como tal el procedimiento, para evitar este daño y esa desigualdad, ¿no?, e inequidad en las campañas electorales. Entonces, en el caso concreto, veo que a veces la realidad rebasa a la norma, ¿no? Porque aquí, como decía Hugo, se requirió realizar una serie de diligencias, inspecciones oculares, requerimiento de informes, etcétera, que le llevó a la autoridad cerca de, pues, del 3 de noviembre hasta el 10, 7 días, para efecto de integrar una cuestión más o menos coherente o congruente, que sea, digamos, susceptible de dar o llevar alguna denuncia de probable responsabilidad o infracciones a la ley electoral, ¿no? Entonces, 7 días nos indican, en el caso concreto, que los 24 están rebasados plenamente, ¿no? Claro. Y 7 días tampoco se me hace un plazo excesivo para integrar digamos, una denuncia, no se me hace excesivo.
Lo importante aquí en el recurso, aquí viene el punto de lo que es el recurso, es que sirve o incide en la situación de que se dice por parte de la Sala Superior de que ya se culminen estas diligencias y se continúe con el procedimiento respectivo, ¿no? Claro, creo que eso podría llegar en algún momento, dada la complejidad de este tipo de asuntos que por lo general al final pues, desembocan en una denuncia. Lo complejo y lo que podría llegar a tener incidencia en un contexto jurídico político electoral de gran calado sería precisamente el admitir denuncias que no cumplieran con esos requisitos mínimos para poder efectivamente hacer procedente el resultado, por lo menos en el área administrativa del procedimiento sancionador. O por el otro lado, ¿no? En el extremo opuesto, desechar una denuncia que con una labor de indagación mínima podría finalmente estar justificada su admisión. Y el equilibrio de esto es realmente lo difícil, que es lo que creo que en este caso hace muy bien la sentencia, y si ustedes lo comparten, pues creo que es el equilibrio entre todo el sistema normativo que regula precisamente estos procedimientos, en atención, por supuesto, a los bienes jurídicos tutelados, y en atención además a la inmediatez con que los medios de comunicación pueden transmitir la información de tal manera que la balanza en las preferencias electorales se pudiera ver trastocada en un sentido ilegal o inconstitucional en determinadas circunstancias y vulnerara precisamente la equidad de la propia contienda. Una de las cuestiones que precisamente se debatieron en la sesión pública era el asunto de cómo podíamos nosotros, pues teniendo un precepto legal, que en este caso sería no el 470, sino el 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es el que nos fija precisamente esas 24 horas, y las dificultades materiales que enfrenta en este caso el órgano administrativo, que dentro de lo que es el propio procedimiento tendrá que integrar ese expediente y consignarlo a la sala especializada para que ya en el ámbito jurisdiccional se resuelva lo conducente, ¿no? Pedro, si me lo permites, creo que es importante aquí hacer un contexto completo de cómo es el procedimiento. El procedimiento inicia obviamente con la denuncia que presente una persona, un partido político, quien lo considera así. Tiene 24 horas la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE para admitir o desechar. Si admite, tiene que citar, emplazar a los denunciados y al denunciante para en 48 horas para llevar una audiencia que inclusive es peculiar, no puede detenerse. Así dura 24 horas la audiencia, no puede detenerse, ¿no? Terminada la audiencia, dice la legislación, de forma inmediata tiene que pasarse a la sala regional especializada a efecto de estar en estado de ponerlo en estado de resolución, y la sala regional especializada también tiene un plazo brevísimo. 24 horas para que el presidente lo remita al magistrado ponente, 48 para que el magistrado ponente proyecte la sentencia, 24 horas para resolver. Si ustedes se fijan, tenemos 7 días, siete días desde la presentación de la denuncia hasta que la sala regional especializada de este tribunal emita la sentencia. Es un plazo que, bueno, no sé materialmente, porque no va a ser una denuncia la que tengan, o sea, van a empezar las campañas y no va a ser una denuncia. Claro. Entonces también creo que esa parte fue la que se trató de ser sensible. Creo que el modelo democrático que tenemos, este nuevo modelo, no es una visión que tenga el INE y una visión que tenga el tribunal. Creo que tenemos que compaginarlo. Y si no respetamos, por ejemplo, esta facultad investigadora que tenemos, también el procedimiento no va a cumplir sus fines que tiene el legislador que se propuso, ¿no? Creo que más que una naturaleza sumaria del procedimiento, tiene que valorarse lo que está protegiendo, ¿no? Los de la equidad en la contienda, las elecciones libres auténticas, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que poner en contexto que vimos en la sentencia, ¿no? Y por eso ahí respetamos todo lo que fue sus diligencias, y inclusive en el resolutivo ponemos eso. Termina las diligencias que ya tienes, no estamos anulándolas, y emite la resolución que en derecho proceda, ¿no? Que es la admisión o desechamiento, ¿no? Claro. Sí, lo que decíamos en un principio, aquí se trata de poner en el justo equilibrio la inmediatez frente a la exhaustividad, y esa exhaustividad requiere que se hagan las investigaciones mínimas necesarias para poder decidir si se admite o no. Sí. Y creo que, bueno, pues nos encontramos al final de cuentas siempre con esos pequeños agujeros negros en medio del desarrollo legislativo de este país, y más con tantas reformas como hemos tenido a partir de los últimos 4 años, podemos decir, de 2011 para acá, más o menos.
y que han hecho pues, que el sistema electoral, la regulación normativa del sistema electoral en México, que son el soporte de la democracia materialmente hablando, pues sean cada vez más complejas. Y la integración, además de esa complejidad, es precisamente el reto que creo que un órgano jurisdiccional, como es el caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral, tiene que resolver de manera conjunta y de manera armónica. Si nos permiten, vamos a ir a un breve corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma Electoral. El más importante generador de contenidos especializados. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Pues estamos nuevamente con ustedes después de nuestro corte y me gustaría un poco que situáramos en contexto a la audiencia respecto de, pues, de esas dificultades precisamente de encontrar el equilibrio entre la exhaustividad y la inmediatez, dada la complejidad, ¿no? Y un poco que nos cuentes cuáles son las labores que tiene que realizar, por un principio, la autoridad administrativa, que se encarga pues, de la sustanciación y la integración de este expediente para después pues, mandarlo a la sala especializada, y todas las cosas que se tienen que hacer finalmente para poder preparar precisamente el insumo sobre el cual va a trabajar ya la instancia jurisdiccional. Claro. Sobre todo tenemos que entender que la legislación sí le pone una carga al denunciante. Tiene que poner en contexto lo que son los hechos, modo, tiempo, lugar. Tiene que aportar las pruebas suficientes para que esta denuncia pueda tener un buen camino. Sin embargo, también no podemos ignorar que la facultad investigadora que tiene el Instituto Nacional Electoral le faculta en esas 24 horas para poder realizar cualquier diligencia a manera de integrar bien la denuncia. También, como lo mencionaba Luis, el artículo 61 del Reglamento de Quejas y Denuncias permite esta posibilidad de realizar una investigación, le dicen ahí, preliminar, para poder integrar la denuncia. Estamos hablando de que inmediatamente que recibe el INE tiene 24 horas para revisar si está bien integrada esa denuncia y 48 también para dictar, proponer a la Comisión de Quejas y Denuncias una posible medida cautelar, ¿no? Dependiendo del contexto y de la naturaleza de la denuncia. En este caso en específico, por ejemplo, no se otorgaron, se declararon improcedentes. La Comisión de Quejas y Denuncias consideró que no había lugar a otorgar estas medidas cautelares que pretendía el recurrente. Aparte de eso, bueno, citar a la audiencia de pruebas y alegatos. Ya, una vez integrada a las 48 horas,
emplazar a los denunciantes y al denunciado para que, a efecto de que concurran a una audiencia que va a ser también de, todo se tiene que desahogar ahí. También tenemos que entender que las pruebas que se piden aquí pues son nada más las técnicas, en este caso por la cuestión de los monitoreos y pruebas que no implican un mayor desahogo, ¿no? No estamos hablando de confesionales, no estamos hablando de este tipo de cosas. Entonces, sí, el acervo probatorio es mucho más sencillo de desahogar, ¿no? También tenemos que entender ese punto. Una vez que termina la audiencia, de forma inmediata tiene que mandarlo como le dijimos, a la sala regional especializada. En este inter, bueno, hay una comunicación siempre entre el INE y la sala regional especializada, inclusive se firmaron convenios de colaboración, claro, para darle mayor celeridad a estas cosas. La sala regional especializada está avisada, de hecho, de que se presentó una denuncia para que tengan el contexto de lo que se le viene, ¿no? Para poder resolver. Igual todo lo que se va integrando en el expediente se sube a una cuestión de internet para que también la sala regional vaya viendo, ¿no? La integración de la evaluación, porque tenemos que entender que 24 horas también para que la sala revise todo un expediente, pues es complicado, ¿no? Ya que la recibe, va a proponer el magistrado ponente su proyecto. Igual, 48 horas para proponer y analizar todo un expediente, pues es complicado, ¿no? Tenemos que entender ese punto. Todas estas diligencias siempre tienen que cuidar aparte el debido proceso, tienen que cuidar aparte otras cuestiones que sabemos que los procedimientos especiales sancionadores tienen que proteger, ¿no? No podemos ignorar que por la cuestión de la inmediatez o la expeditez nos vamos a violar garantías de cualquier persona, ¿no? Creo que también eso tenemos que tener el contexto y es importantísimo, ¿no? Una vez ya resuelto, emitida la resolución, tenemos esta probabilidad de que se revise en la sala superior esa resolución. Aún no hemos tenido ahorita una resolución final para revisar acá. Hemos tenido, como este caso, en la integración del procedimiento, pues hemos venido revisando todas las diligencias que se han llevado a cabo, pero todavía no llegamos a la sustancia, ¿no? Entonces, claro, ese ha sido el contexto. Y creo que pues, finalmente el recurso de revisión sobre el procedimiento especial sancionador tiene precisamente ese objetivo, ¿no? Poder impugnar pues, las cuestiones relativas precisamente a ese inicio del procedimiento y también pues, vigilar que todo sea acorde a derecho, ¿no? Pero Luis mencionaba una cuestión muy importante precisamente respecto de las medidas cautelares. Digo, al final de cuentas se negaron esas medidas cautelares, aún así el actor viene alegando la omisión del cumplimiento del artículo 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y dado el contexto que tú nos explicabas, Luis, de la complejidad material, es decir, la cuestión de la realidad pura y dura que tienen que enfrentar los órganos tanto administrativos como jurisdiccionales, y dada la complejidad y la inmediatez de los elementos que se están manejando, probablemente, y eso pues es quizá especular mucho hacia el futuro, pero probablemente sea también un precedente como el de 2007, en el que se escindió ese procedimiento sancionador en dos vías, una de, pues, digámoslo así, sumaria y la ordinaria. Pero nos seguimos enfrentando con el problema de ser pues lo suficientemente exhaustivos y coherentes jurídicamente con aquello que se resuelva en cada una de las etapas del proceso, ¿no? Así es. Sí, bien importante seguir a través de las sentencias, ¿no? Delimitando criterios para efecto de, pues, digamos, dar mejores certezas a la autoridad, sobre todo que está, digamos, implementando ese tipo de procedimientos, son nuevos. Como tales, yo creo que un procedimiento nuevo se explicaría también a la luz de, haciendo un parangón con otro tipo de procedimientos de indagatorias. Por ejemplo, yo creo que se podría explicar bien aparente conflicto. Aparente conflicto yo digo porque se puede compaginar lo que es la prontitud de lo que es, digamos, porque estas diligencias, si no se integran debidamente con oportunidad, no van a servir de nada. Por otro lado, también tenemos el dilema de que si no se recaban los elementos de prueba mínimos necesarios, porque es una investigación finalmente, ya el que va a decidir es la sala especializada. Si no se cuenta con ellos, también no tendría un final feliz esto, ¿no? O sea, no se investigaría la verdad de los hechos. Entonces, aquí tenemos esta disyuntiva, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las averiguaciones previas para la investigación de un delito, ¿qué se ha hecho o qué ha pasado? Pues tenemos que aquí hay una persona privada de la libertad y por lo tanto, como las personas están privadas de la libertad, son muy sumarios las averiguaciones previas y hay un detenido. ¿Pero qué ha pasado?
la existencia del arraigo nos da una idea de que la autoridad, a pesar de que las personas están detenidas, también requiere más tiempo para integrar. Ese es un punto que en la materia penal nos explica muy bien al reto que se va a enfrentar la materia electoral. Es decir, para integrar estas conductas, ¿verdad?, esta propaganda que se puede hacer ilícitamente para desequilibrar la contienda electoral, es muy importante investigar y oportunamente. Es importante investigar y oportunamente. Por lo tanto, el hecho de que se vea en la realidad de que es complejo recabar los elementos de prueba mínimos para efecto de integrar una denuncia, nos va a dar finalmente como consecuencia, digo, y estamos aquí haciéndole al adivino, ¿verdad?, un poquito, es que la interpretación de estos artículos sea más laxa y pues nos dé una idea de que sobre el punto de lo que es la premura está la debida integración de los procedimientos, ¿no? Claro, en la medida de lo razonable, ¿no? Aquí lo razonable es cuáles son, digamos, las diligencias razonables, mínimas, necesarias que se tienen que desarrollar para investigar sobre todo estas cuestiones de radio y televisión, ¿no? Y aquí hay información confidencial de por medio, hay información que no está a la mano del denunciante, ¿no? Para recabar todo eso yo creo que se me los monitoreos que realiza el instituto, por ejemplo, ¿no? Sí, aquí hay una cuestión fundamental y creo que se debatió largamente en la sesión pública correspondiente y es hasta dónde realmente la unidad, en este caso la unidad de lo contencioso electoral del Instituto Nacional Electoral, tiene esa obligación de ser pues un órgano investigador, ¿no? Porque una cuestión es las indagatorias previas, digamos, mínimas para darle procedencia o no a ese recurso, y otra cosa es que suplan necesariamente al quejoso en toda la cuestión de aportar los elementos probatorios, ¿no? Y creo que también es otro de los factores en los que se debe de encontrar cierto equilibrio, es decir, no darle absolutamente toda la responsabilidad, en este caso a la autoridad responsable, que es la unidad de lo contencioso electoral del Instituto Nacional Electoral, ni tampoco dejar en la imposibilidad de que se prueben determinadas cosas por parte de los actores, ¿no?, de los ciudadanos que vienen y presentan, como en este caso, un recurso frente a un procedimiento administrativo. Y la cuestión no es nada fácil, ¿no? Creo que precisamente en la sentencia se pondera muy bien esto y fue elemento de debate central precisamente de la sesión pública correspondiente. Sí, claro. Mira, yo creo que la intención del legislador precisamente fue esta, o sea, te decía yo, la carga, sí le está poniendo una carga al denunciante, sí le está poniendo, porque también de repente podemos tener muchas denuncias que pues, al fin está el INE para que investigue, ¿no? Creo que aquí esta parte también es una corresponsabilidad entre el denunciante y el INE. Ahora, ¿hasta qué punto? Pues yo creo que cada caso lo va a ir, esa es la ventaja que tenemos acá también nosotros como tribunal. Vamos a estar a golpe de sentencia, o sea, cada sentencia, dijeron los magistrados, es una cuestión pedagógica, vamos a ir resolviendo conforme se vaya dando las cosas, porque ver un panorama general a los casos concretos que haya, yo creo que es muy complicado. Sin embargo, creo que este tribunal tiene la experiencia, tiene todo este acervo de una visión política completa, entonces yo creo que ahí se va a lograr, finalmente se va a lograr. Este es el rebocho y creo que faltan muchos, ¿no? O sea, la sentencia lo que intentó fue dar una base de cómo podría ser este término medio, ¿no? Respetamos todas las diligencias que hubo en las sentencias, inclusive se relatan cada una de las diligencias, porque tampoco podemos nosotros ignorar esa facultad de investigación que tiene el INE, porque en el momento que nosotros anulemos eso, pues entonces también la unidad que va a ser nada más una oficialidad de partes, yo creo que... Sí, no, mero trámite. Mero trámite, creo que tampoco es la intención que tiene el legislador. Entonces, en esta nueva o híbrido que mencionaban de estar entre la unidad técnica administrativa y el órgano jurisdiccional, creo que se puede lograr esa compaginación perfecta y lo vamos a lograr, estoy seguro de eso. Claro, acabas de mencionar una cuestión que a mí siempre me ha parecido fundamental respecto a las resoluciones de este tribunal, y es la pedagogía, y digo, utilizamos el término pedagogía porque creo que es muy apropiado, estamos de alguna manera ilustrando, tratando de enseñar cuál sería el camino
pues más apropiado para poder atacar asuntos dentro de la concreción que cada uno en particular tiene, por supuesto, porque no se pueden resolver de manera genérica todos los asuntos de una misma naturaleza o recursos de un mismo tipo, porque cada uno tiene particularidades y a veces verdaderamente peleagudas, ¿no? Una cuestión que a mí me gustó mucho y que lo dijo precisamente el magistrado ponente, el magistrado Carrasco, también el magistrado Penagos lo mencionó, es precisamente esa pedagogía. ¿Tú crees, Luis, que finalmente un órgano jurisdiccional tiene entre sus, ya no digo competencias, entre sus obligaciones el hecho de emitir sentencias que puedan ser ilustrativas y un poco, pues, trazar la directriz de por dónde van más o menos las cosas, hablando de los problemas concretos y tal como se dan materialmente? Sí, creo que sí, y es muy acertado tu comentario. Aquí la cuestión de legitimación de los tribunales va muy de la mano con lo que es la enseñanza en cada caso, sobre todo emblemático, ¿no? Este es un caso emblemático, es caso primero, van sentando criterio y seguramente hay una nueva reflexión a todo esto, ¿no? Y es digamos, aquí el operador jurídico lo que está haciendo es aportando para el derecho, ¿no? Inclusive el hecho de que a través de estos programas se discutan las sentencias es parte de llevar al justiciable, ¿no? Digamos, este mensaje, ¿no? ¿Cuál es la línea? Inclusive hay una ideología que subyace a todo esto, en la que va, digamos, trazando criterios el Tribunal Electoral. Yo creo que es muy importante lo pedagógico de estas sentencias y bueno, pues te digo, finalmente eso va de la mano con la legitimación y la credibilidad de un órgano jurisdiccional, ¿no? Claro, digo, una de las labores precisamente, y es nuestra intención en programas como todos los programas que al final transmite el Tribunal Electoral dentro de las diferentes áreas de especialidad jurídica y los diferentes enfoques que se le dan a los problemas jurídicos que se resuelven en este órgano jurisdiccional, es precisamente eso, ¿no? El tratar de ser difusores de la labor de impartir justicia. Y bueno, pues los invitados son los que nos aterrizan esas cuestiones de manera muy puntual, muy acertada. Gracias a su intervención, pues el público puede conocer ciertos vericuetos que son difíciles de entender. Están las sentencias obviamente que son públicas, están los debates del pleno de este tribunal que también son públicos, pero nunca está de más el ejercicio, digamos, de especulación, de análisis, de diálogo, de debate si se da, respecto de cómo se resuelven estas cuestiones y tratar de clarificar precisamente es uno de los objetivos de este programa. Otra de las cuestiones que se planteaban también en este asunto era pues hasta dónde podíamos realmente exigir el cumplimiento a rajatabla de la normativa, en este caso el artículo 471, y creo que se resuelve muy bien, se hace una ponderación que consigue cierto equilibrio precisamente en vistas a cómo está integrado todo el sistema y cómo funciona toda esa cadena que va desde el conocimiento de los hechos por parte del denunciante, la presentación de la denuncia, las labores que se tienen que hacer en estos casos para poder indagar lo necesario y suficiente para saber si se admite o no. Y luego vienen también otra serie de cuestiones, porque es decir, la obligación, digamos, de mejor proveer implica una serie de elementos informativos que se tienen que traer al expediente, que se tienen que analizar jurídicamente y valorarse. Entonces, nos encontramos con este artículo que es una dificultad que no se corresponde, como bien decía Luis, con la materialidad de la complejidad de estos problemas, pero seguramente vamos a ir pues resolviendo muchas cosas. Creo que el correlato que hace la sentencia de ese tipo de dificultades en la argumentación es muy enriquecedor porque pone realmente en contexto la complejidad de los asuntos, ¿no? Sí, así es. Retomando un poco también porque cuando inclusive yo creo, nos referimos a las sentencias pedagógicas, siempre es con un absoluto respeto al INE. O sea, creo que también, y también en la sentencia sí lo vimos, el respeto a todas las diligencias que llevó a cabo, por la congruencia que observamos que tenían o sea, eran congruentes con la materia de la investigación. Sí, no estaban de brazos cruzados. Sí, no, o sea, también tenemos que entender eso, o sea, que no fue de 24 horas y no querían hacer nada, no, para nada. Sí hay un trabajo que se observó, y en esa medida fue lo que nosotros consideramos necesario que el justiciable observara. Mira, vienes quejándote de que no se te ha admitido, vienes quejándote de esto, pero mira, hay una serie de indagatorias que se han realizado que tienen congruencia con lo mismo que tú estás. Porque yo creo que también el denunciante no espera una resolución nada más de resuelve 24 horas. O sea, lo que espera es que tenga un resultado, ¿no?, favorable, obviamente, para él, pero bueno, finalmente un resultado. Y creo que el resultado solo se va a obtener con la debida integración, porque también si vamos a integrar para que lleguen a la sala regional y no haya sustancia, pues yo creo que no fue la finalidad, a mí me parece que no fue la finalidad del legislador
que esto fuera rápido no importando el resultado. Yo creo que el resultado es proteger los bienes jurídicos del artículo 41 y del 134 constitucional. Eso creo que eso tenemos que entenderlo, tenemos que valorarlo en sopesar en cada sentencia que emita este tribunal, ¿no? Eso es lo que me parece que es lo fundamental de esto. Claro, y al final no podemos realizar todo un procedimiento cuando la base es deficiente, ¿no? Sí, evidentemente, ya comenzando por lo que son las etapas procesales, la admisión básicamente no puede ser tampoco a la ligera. Tratamos de encontrar un equilibrio para que no dure demasiado las diligencias necesarias para poder saber de qué estamos hablando en principio, porque el planteamiento que podría en este caso hacer la unidad de lo contencioso electoral del Instituto Nacional Electoral a la hora de conformar ese expediente, pues debe de tener los elementos mínimos indispensables para que también a nivel jurisdiccional la sala especializada tenga material sobre el cual trabajar, incluso sumando las facultades para mejor proveer que la propia sala especializada tiene. Es decir, esto no se agota exclusivamente en los elementos que pueda aportar la unidad correspondiente, sino también pues, en todo lo que sea necesario. Y creo que precisamente las facultades de los órganos, tanto administrativos como jurisdiccionales en estos casos, conceden esa facultad con el fin de que sea lo más justa la decisión que se tome finalmente en una sentencia. Si nos permiten, vamos a ir a un breve corte y volvemos en un momento. Muchas gracias. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma Electoral. El más importante generador de contenidos especializados. Pues nuevamente con ustedes ya en este que es nuestro tercer y último bloque, y me gustaría un poco que nuestros invitados nos contaran un poco las dificultades que tiene realmente la unidad técnica de lo contencioso electoral para poder responder a una serie de exigencias de naturaleza constitucional y legal. Hablamos de legalidad, de profesionalismo, de congruencia, una serie de elementos que para encontrar precisamente de conjunto la funcionalidad, el equilibrio necesario, son realmente difíciles. Digamos que son muchas las exigencias para un tiempo tan breve, ¿no? Y fue núcleo de debate también en la sesión pública correspondiente. Así es. Creo que inclusive en el reglamento de quejas y denuncias el propio instituto fijó sus parámetros, los principios que iban a seguir, que son diversos y que incluso parecieran contrarios, ¿no? Porque
¿cómo puede ser exhaustivo si quiere ser expedito? O sea, ¿cómo puede ser? O sea, creo que ahí ellos mismos están conscientes, creo que al momento que ellos pusieron, están conscientes de que esta parte tiene que lograrse, que tiene que buscarse. Sin embargo, me parece que cada cuestión que nosotros como tribunal le vayamos indicando, esa va a ser la aportación del tribunal en una colaboración con ellos, ¿no? Creo que finalmente, como todo, prueba y error de una legislación que tiene poco, no tiene ni un año, de un proceso electoral que está ya en funciones, creo que finalmente la unidad va a lograrlo, va a tener ese profesionalismo, esa experiencia que tiene el antes Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, finalmente se va a lograr. Creo que parte de lo que la sentencia en el fondo tenía es dejar esta reflexión. ¿Vamos a privilegiar la naturaleza de un procedimiento sancionador sumaria o vamos a privilegiar también lo que es la protección de los bienes jurídicos del 41, ¿no? Y del 134 constitucionales? Creo que es un debate que no está acabado. Ayer, en la sesión de ayer y en la sesión del 13 de noviembre que se resolvió este rebocho, fue materia de esto. Creo que finalmente para el auditorio también válidamente va a tener que reflexionar en este punto. ¿Qué vamos a privilegiar? ¿La naturaleza expedita de un procedimiento o la protección de unos bienes o decisiones fundamentales que están en la Constitución? Y creo que ahí dejaría yo la reflexión en este punto, ¿no? Claro, y además creo que la racionalidad jurídica es precisamente el elemento conectivo de todas estas cuestiones. Encontrar un equilibrio no es fácil, pero creo que racionalmente se puede llegar por lo menos a cierto consenso entre las diferentes discrepancias normativas que podemos encontrar en el análisis de problemas en un contexto similar a este. Luis, ¿a ti te parece que realmente los argumentos, más allá de ser en sentido riguroso dogmáticos con lo que señala la ley, están buscando la practicidad racional para poder resolver este tipo de dificultades en las que tenemos pues, valores encontrados o en este caso derechos encontrados? Sí, y no necesariamente encontrados, yo diría que más bien complementarios, ¿no? Porque aquí, se persigue la finalidad de que se da en la Constitución, ¿verdad? El 134, en el efecto en las campañas, ¿verdad? De no propiciar inequidad. Por otro lado, también que se vuelva un instrumento efectivo para los justiciables, ¿no? Un instrumento efectivo significa un instrumento eficaz. Este instrumento eficaz, pues va de la mano, para hacerlo necesita ser un instrumento que sea contundente y se resuelva rápidamente. Entonces, yo creo que se pueden, exactamente, el ejercicio de ponderación, pues va a dar más que nada la compaginación, ¿no? De estos dos valores que no necesariamente, aparentemente o de en primera instancia pudiera ser que están en colisión, pero realmente yo creo que en la sentencia se evidencia que pueden compaginar, ¿no? Así es. Inclusive, déjame decirte que aquí se está combatiendo una omisión, ¿no? De parte de la unidad investigadora. Como tal, hasta el propio recurso está sirviendo para ello, ¿no? Como un paliativo, ¿no? En esta situación fáctica. Porque si no llega a esta instancia, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué estuviera pasando realmente? Pues seguiría, digamos, la unidad técnico-contenciosa realizando diligencias, sí, pero también para él está la premura de que no se siga afectando esa posible contienda, ¿no? En la que va a participar como precandidato. Más en el caso que se negaron las medidas cautelares, claro. Entonces, aquí mismo la propia resolución va a servir para eso, ¿no? Para paliar estos efectos de la demora, ¿no? En la integración o antes de la admisión de lo que es la denuncia, ¿no? Yo creo que esto es algo importante. También la cuestión recursiva es algo que también quisiera tocar, ¿no? Porque si aquí el recurso va contra una omisión y entonces es importante que se diga que se constriña a la autoridad a seguir, a ya darle, digamos, finalizar esta fase indagatoria. Pero por otro lado también está la situación de que qué tanto un recurso a la vez podría, o sea, qué tanto se podría cuestionar a través de un recurso lo que va desarrollándose en ese tipo de procedimientos. Yo creo que no podría llegarse tampoco al exceso, porque entonces atentaría contra la prontitud. Vamos al extremo opuesto. Nos iríamos al extremo. Yo creo que ahí también sería bueno que se fuera sentando, ¿no? Presente, es decir, en qué momento va a intervenir el Tribunal Electoral en resolver ese tipo de cuestiones y en qué casos tendría que abstenerse, ¿sí? Y dejar que la propia autoridad, digamos, siga desarrollando sus indagatorias, ¿sí?
y bueno, pues ahí determinar de qué elementos se va a hacer para efecto de ver si se cometió o no infracción a la ley electoral, ¿no? Claro. Ya por último, me gustaría que cada uno de ustedes me expresara su opinión respecto de los efectos, y no hablo específicamente de los efectos jurídicos de la sentencia, que bueno, pues creo que están ahí y son accesibles para cualquiera que pueda consultar esta sentencia, que quiera hacerlo tanto a través de las sesiones públicas que han sido siempre grabadas y están a disposición del público en Internet, sino también a través de la practicidad del enfoque, es decir, cuáles son los efectos pragmáticos inmediatos que podríamos esperar de una sentencia desde el enfoque de la pedagogía que implica el ejercicio jurisdiccional. Sí. Creo que en este caso es evidente. Apenas estamos grabando, estamos en este programa, y ayer ya se resolvió una parte de este mismo asunto que ya tenía la Sala Regional Especializada. O sea, estamos hablando se resolvió el 13 de noviembre y ya ayer ya estaba en otra situación. O sea, la agilidad que nos ha dado y lo que logró, los efectos que logró esta sentencia fue eso. La agilidad que necesitaba el denunciante para resolver su asunto se está dando, finalmente se está dando. Tal vez no en los 24 horas se dio, pero sí creo que un prudente término de un mes creo que es suficiente para esto. Logró su cometido, pienso yo, de acotar estas diligencias que estaban en su justa dimensión y lograr ese equilibrio. ¿Qué es lo que se va a pretender y qué es lo que va a pasar con todo esto? Creo yo, finalmente se va a lograr el justo medio. Con eso yo me quiero quedar. Se va a lograr el justo medio. Con estas sentencias lo que vamos a ajustar es el INE decirle, tienes que investigar, pero también tienes que ser de forma razonable. De esa forma razonable, ponderar cada uno de los asuntos y resolver en consecuencia. Y eso creo que es lo fundamental de esta sentencia, ¿no? Y creo que el magistrado Carrasco atendió de manera muy puntual esas cuestiones porque al ordenar el cese, digamos, ya de esas pues actividades de indagatoria previa, lo que está diciendo es tampoco puedes prolongarlo en exceso, ¿no? Lo que decía Luis, no podemos irnos tampoco al extremo opuesto y tratar de alguna manera de que este precedente sea una guía no rigurosa en sentido estricto, porque sabemos que cada caso tiene sus particularidades a las cuales es necesario atender, pero sí tratar de alguna manera de hacer ver a la autoridad responsable, en este caso al quejoso y a la sociedad en general, que se trata de cuestiones que deben atender a diferentes aspectos, siempre tratando de proveer justicia de la mejor manera, ¿no? Claro. Al final de cuentas, la obligación de proveer justicia de órganos, como es el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tienen muchas aristas y todas ellas tienen que ser analizadas desde diferentes puntos de vista, pero sobre todo atendiendo a la practicidad que cada uno de los problemas exige, sin dejar de lado la necesidad de seguir tutelando la protección de los bienes jurídicos correspondientes en cada caso. Y más ahora que estamos a punto ya de iniciar un nuevo proceso electoral, vamos a encontrarnos con muchas particularidades que seguramente pues es imposible recoger en una sentencia, ¿no? Materialmente no podemos analizar todas las dificultades que el marco legal deja para ya poner en práctica las cuestiones que nos ordena y que pues tiene que tener en cuenta diferentes elementos, cada uno con sus diferentes valores y vinculados además al ejercicio de diferentes derechos, porque tenemos, por ejemplo, la obligación de los servidores públicos de informar de sus actividades. Entonces, en el caso de esta senadora, que es objeto precisamente de la denuncia por la difusión de su segundo informe, pues nos encontramos con el otro lado de la balanza, hasta qué punto tienen realmente la obligación de rendir cuentas de la labor, en este caso de representación como senadora que tiene, y en qué medida también deben informar a la ciudadanía en general sobre lo que han hecho. El equilibrio de la difusión de la información de las labores que realizan pues quienes están en cualquiera de los del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, es difícil. Y es difícil porque precisamente pues sabemos que se han utilizado muchas veces esas obligaciones para llevar información que de alguna manera pudiera inclinar la balanza electoral en favor de candidatos o partidos. Y la complejidad de esos asuntos implica también pues, la necesidad que reiterábamos desde un principio de realizar una labor de investigación coherente, exhaustiva en la medida de las posibilidades, atendiendo a los tiempos que deben ser lo más breves posibles. Y aquí creo que el meollo, y va a ser una cuestión que seguramente pues, se verá ya sobre la práctica, va a ser hasta dónde alcanzan, por ejemplo, para
en el caso de radio y televisión, bajar los anuncios respectivos, en qué momento estamos de alguna manera coartando el derecho de los legisladores a poder transmitir finalmente a sus representados las labores que han ido realizando y en qué medida se está inclinando la balanza. El contenido mismo de la información que se difunde en virtud de la realización de estos informes, pues tiene mucho que ver. No es lo mismo decir, pues miren, nosotros como senadores o diputados decimos A, B y C, a decir, hemos hecho todo muy bien y voten por mi partido. Esas son precisamente las cuestiones que se dilucidan en un proyecto de sentencia y en cada caso en particular, ¿no? Luis, ¿tú qué opinas en esa perspectiva, digamos, que podríamos, pues de alguna manera aventurar sobre los efectos que tiene una sentencia de esta naturaleza? Pues muchos, digo, desde el punto de vista, como habíamos comentado, pedagógico, ¿no? También es un punto de partida, ¿no? Que es importante, ya es un punto de partida como tal. De ahí en adelante deriva otro tipo de discurso, ¿no? Otro tipo de polémica. Yo creo que sienta un buen precedente, y digo que lo sienta porque realmente hay un tratamiento de fondo, ¿sí? No hay porque a veces habrá sentencias que son elusivas del tema, aquí se trata el tema como tal, y por lo mismo, inclusive hay un voto particular ahí, ¿no? Que me llama la atención, de parte del magistrado Flavio Galván, donde él analiza también el plazo y dice, bueno, pues aquí vamos a hacer a un lado lo que es el reglamento. Vaya, es importante que haya esa discusión, ¿no? del tema. También el voto particular aporta, y en fin, yo creo que hay un nuevo reto, ¿no? para el Poder Judicial, ¿no? Que es precisamente en las resoluciones de estos asuntos, ¿apremia el tiempo? Sí, apremia el tiempo. Pero también es importante dejar sentadas las bases para efecto de que la autoridad que está implicada en la indagación de este tipo de asuntos, pues cumpla con su cometido, ¿no? O sea, para la unidad que está encargada de la investigación de este tipo de asuntos, yo creo que la propia sentencia le va a dar luz, ¿no? Para decir, bueno, aquí entonces vamos a realizar este tipo de diligencias, no nos vamos a demorar tanto, y entonces va a ir, digamos, no solamente va a aportar para el caso o para el justiciable de este caso concreto, sino también para la propia unidad que está encargada de realizar este tipo de indagatorias. Claro, y al final una de las cuestiones fundamentales es, pues, en la medida de lo posible, dar certeza a las autoridades, en este caso, de hasta dónde puede alcanzar su actuación en el ejercicio de sus facultades de investigación, por ejemplo. También en la medida en la que el propio Instituto Nacional Electoral tiene una facultad reglamentaria que le permite, pues, autorregularse en función de cómo van surgiendo las diferentes dificultades, materialmente cómo se presentan esos problemas y la manera en la que tiene que resolver, pues, a veces con muchísima premura, pero sin dejar de lado cuestiones que sean fundamentales para la resolución de los asuntos que les toquen, y más en este nuevo modelo híbrido en el que ya existe, pues, una codependencia procesal entre la autoridad jurisdiccional y la autoridad administrativa, que tienen que integrar perfectamente su labor. De ahí la necesidad, por ejemplo, de realizar esos convenios, ¿no? Tratar de hacer armónicas las actuaciones de unos y otros, de tal manera que no queden desprotegidos los bienes jurídicos que tanto a nivel constitucional como a nivel legal y reglamentario, pues se ponen precisamente delante del justiciable y de los cuales puede echar mano para la protección de sus derechos, ¿no? Pues les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros en este programa, sobre todo a quienes nos han hecho el favor de brindarnos su compañía, y pues los esperamos en la próxima edición de Sentencias a Debate. Hasta la próxima y muchas gracias. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días.
trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma electoral. El más importante generador de contenidos especializados. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Yo soy Eduardo Alcalá y les doy la bienvenida a Aporte Global, el espacio informativo en donde conoceremos la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el mundo. En esta segunda emisión, continuaremos con las experiencias y actividades desarrolladas en el marco de la 6ª Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral. Una de ellas, el segundo Diálogo Internacional por la Ética Judicial, que tuvo como propósito desarrollar discusiones y análisis entre todos los órganos jurisdiccionales de América Latina sobre los principios éticos rectores para la región. A continuación, los dejamos con el doctor Gerardo Munk, especialista y académico reconocido en la construcción de indicadores para el fortalecimiento democrático en diferentes países. Asumiendo que los datos son más o menos confiables y yo no creo que surja ningún problema realmente grave, la pregunta que se abre, y esto es algo creo que no es algo metodológico como el segundo tema, que realmente es algo que les compete mucho a ustedes, tenemos datos, tenemos respuestas a estas preguntas en distintos países. ¿Qué se hace con esos datos? Esto no es un ejercicio académico para publicar un paper o algo así, esto es para usarlo en la práctica. O sea, aquí se abre una instancia de decisión, ¿qué se va a hacer, cómo se van a usar estos datos? Yo creo que hay dos usos posibles que se han discutido en las varias sesiones que hemos tenido. El principio más simple es un diagnóstico interno. Queremos saber cómo estamos haciendo nuestro trabajo dentro de un tribunal, dónde están las fortalezas, dónde están las debilidades, estamos reconociendo todos los principios éticos, en la práctica hay algunos problemas obvios. O sea, esto es información que es útil para monitorear el trabajo que uno está haciendo. Uno tiene en ciertos países códigos electorales, eso un poco, queremos implementar, actuar de acuerdo a estos principios. Acá estamos haciendo un monitoreo, nos está yendo bien, donde tenemos que trabajar más
donde ya hemos hecho varios avances. O sea, yo creo que la información que se va a recabar es muy útil para el trabajo interno de los tribunales electorales. Esto es una decisión que tiene que incorporarse en cada tribunal para saber cómo vamos a usar esto como un mecanismo de retroalimentación en nuestro trabajo. Otro uso que creo que es algo que es más importante en términos de comparación, qué es lo que hacen en un país, en otro país, es teniendo la información sobre los distintos países y teniendo la metodología, entonces es comparable esta información, es ver cuáles son las mejores prácticas que tenemos en la región. O sea, uno puede destilar de la información que se recaba por medio de los cuestionarios, decir, bueno, un ideal que no se da en ningún país, que digamos, pero que se da para el conjunto de los países, sería estas cosas. Hay ciertas mejores prácticas que hemos visto en ciertos países que pueden servir como puntos de referencia, de inspiración para los otros países. O sea, un producto que se puede sacar de los datos es una elaboración de algunas de las mejores prácticas, digamos, que tenemos al presente, aspiraciones que son viables para los países. O sea, yo creo que ahora realmente en la fase que se abre inmediatamente, cuestión de adopción de cuestionario, implementación, colección de datos, sacar lecciones de eso que van a servir ciertamente a futuro, empezar a ver cómo se usan estos datos. Esto realmente, el trabajo vale la pena si se empiezan a usar los datos. Mirando un poco más allá de esta etapa, digamos, con estas tres preguntas, podemos pensar en si nos va bien con este trabajo, más o menos parece que rinde, que es útil para los tribunales, ¿qué hacer a futuro? Una cosa obvia es un poco institucionalizar esto para recabar información cada año. O sea, si uno tiene un cuestionario de la práctica de transparencia, así estamos este año, administremos el cuestionario el año que viene y ahí vamos teniendo una serie, una tendencia que uno puede usar para monitorear, digamos, si los esfuerzos que uno está haciendo está rindiendo en la práctica. O sea, darle seguimiento, implementar los mismos cuestionarios año tras año y tener información sobre tendencias en el tiempo. Hay tres otros puntos, otras áreas, ideas que uno puede pensar. El más obvio es que estamos proponiendo empezar con el tema de la transparencia, el principio de la transparencia, ver en la práctica si el aprendizaje con este cuestionario es que más o menos parece útil, que funciona. Entonces uno podría pensar, vamos a ver qué otros principios éticos podríamos tratar de la misma forma que se está tratando el principio de la transparencia. O sea, ahí se abriría otra instancia de discusión. ¿Cuáles serían uno puede pensar, dos principios prioritarios además de la transparencia? Pensar en diseñar un cuestionario similar de la transparencia para estas otras dos áreas. O sea, ahí ya uno está hablando de una batería de indicadores que uno puede mirar desde distintos ángulos, de los ángulos de distintos principios, el trabajo de los tribunales. Lo que se ha hecho hasta ahora esencialmente es una visión interna de los tribunales. ¿Qué es lo que están haciendo los tribunales? Y un poco los tribunales están autoevaluándose. Un uso de indicadores fundamental, y esto me parece que es algo central al trabajo sobre ética judicial, es ver lo que piensan los usuarios. O sea, uno quiere que realmente el usuario, la ciudadanía en general, esté convencida de que los tribunales electorales están trabajando de acuerdo a ciertos principios éticos. O sea, uno puede pensar en diseñar ciertos indicadores, pensar en cuestionarios, para hacerle preguntas a los usuarios que van a los sitios de Internet, por ejemplo, a los ciudadanos también, aunque sea una percepción,
es importante tener esa información. Uno quiere convencer a los ciudadanos que ellos tengan confianza en el trabajo de los tribunales, hay que ver también la cuestión de esa perspectiva. Y después hay otro área muy grande y yo creo muy rica y que sería muy útil pensar, tal vez con un poco más de tiempo, más experiencia, pero todo este trabajo se está pensando al nivel del país, o sea, al nivel federal, al nivel nacional. Uno puede replicar todo este trabajo y ahí uno ya puede usar todos los mismos instrumentos al nivel subnacional. Paralelo al segundo diálogo internacional por la ética judicial y también en el marco de la sexta Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral, se desarrolló la capacitación Jueces a Jueces, un evento que tuvo como objetivo la transmisión de experiencias por parte de reconocidos juristas internacionales a los magistrados e impartidores de justicia electoral en México. A continuación, los dejamos con las participaciones de Johan Kriegler y Douglas Ginsburg, dos reconocidos jueces que nos acompañaron durante este evento. Es imposible tener un gobierno republicano sin disputas electorales. No es que no las tengamos, simplemente no tenemos tribunales electorales especiales. Así que los tribunales federales y locales son los que resuelven en los asuntos electorales porque no tenemos tribunales electorales, pero el mismo tribunal quizás al día siguiente esté resolviendo acerca de un asunto penal o comercial. Los casos electorales presentan ciertas cuestiones éticas muy particulares para los jueces y aún más para aquellos jueces en los sistemas de derecho consuetudinario como en los Estados Unidos, porque los jueces de nuestros tribunales, cuando llegaron al tribunal como parte de su carrera después de haber litigado, de dado clases de derecho, pero en general los jueces hasta cierto punto han estado involucrados en algunas actividades políticas, seguramente votaban para un partido, para el otro, tal vez hayan tenido algún cargo, participado activamente en campañas electorales. Tienen que haber llegado al punto de ser notados por los funcionarios que son los que dan los nombramientos como jueces, pero tienen algo de color político antes de llegar al tribunal. Yo he tenido colegas, uno que ha sido miembro del Senado durante un periodo, otro que ha sido miembro de nuestro Congreso durante 3 periodos y después estuvo en otros lados, estuvo en la legislación estatal. En las elecciones antes de ser nombrado, yo fui nombrado por el presidente Reagan y yo no voté durante sus elecciones donde fue elegido. Así que tenemos distintos tintes políticos. El historial de partido de algunos de los jueces lo hace en particular importante que cuando se les presenta un caso electoral, el tribunal y su participación se vea como legítimo y no que tenga ningún interés en alguno de los partidos. Creo que es aún más importante que en ningún otro sistema. Por lo tanto, debido a que si el público cree que los jueces o que uno de los jueces, uno de los magistrados, simpatiza con alguno de los partidos en uno de los casos electorales porque debido a su propio historial político, esto requiere que los jueces sean en particular muy sensibles a su obligación ética. Los principios fundamentales de la ética en estos casos creo que son universales. Se captan como en cualquier otro lugar, con el juramento que hacemos como jueces, en los tribunales federales en los Estados Unidos, lo cual es muy simple. Se dice: yo juro solemnemente que voy a administrar la justicia con el respeto a las personas, de la misma manera a los pobres, a los ricos, y que de una manera justa voy a llevar a cabo todas las acciones y funciones que me pongan a cargo de la mejor manera posible, a mi leal saber y entender, en cumplimiento
con la Constitución y leyes de los Estados Unidos. Este juramento nos sugiere que los principios del comportamiento judicial en cualquier tipo de caso serán la imparcialidad, hacerlo de manera expedita e independiente. En cuanto a la imparcialidad, es muy importante no solamente ver la parcialidad, sino la apariencia de la parcialidad, porque la apariencia de la parcialidad es lo que es suficiente para disminuir la confianza del público. Y esta apariencia de parcialidad se define en el Código de Conducta de nuestros jueces. Se define de la siguiente manera: una apariencia de no ser apropiado sucede cuando con el conocimiento de todas las circunstancias relevantes que se revelan, alguien diga que la honestidad, integridad, temperamento de los jueces ha sido dañado de alguna manera o ha sido afectado. La apariencia no es la apariencia, por así decirlo, de la persona no informada, sino la apariencia de una persona razonable en el entendimiento de los hechos mismos, con lo que puede detectar de la conducta del juez. Esto significa que cuando existe un problema de apariencia, un juez que está participando en un juez en particular, ese juez está obligado a recusarse a sí mismo y hacerse a un lado. Esto es obvio cuando hay un interés financiero. Si el juez tiene un solo peso de interés financiero en el caso, por ejemplo, ser dueño o tener propiedad de ciertas acciones en un caso, por ejemplo, todas estas actividades pueden hacer razonable que las personas piensen que el juez no ha sido parcial en un caso en particular. Ser diligente es decidir emitir su juicio rápidamente y que todos se mantengan intactos. Ser diligente es mucho más importante en un caso electoral que en cualquier otro caso prácticamente. Si hay algún problema en la elección, bueno, es obvio. Si la elección ya ocurrió, si hay algún problema, es obvio. Es obvio que la diligencia para hacer las cosas de manera expedita y para poder emitir un juicio rápidamente es esencial. Al mismo tiempo, ser diligente, ser expedito requiere un equilibrio, la necesidad de resolver rápidamente con la necesidad de hacerlo de una manera cuidadosa, detallada y persuasiva. El Congreso de los Estados Unidos ha estado muy comprometido a proporcionar los recursos necesarios a Poder Judicial. Y tenemos retrasos y hay muchos jueces que en algunas ocasiones se retrasan en su emisión de sus sentencias, pero incluso los más diligentes, los más comprometidos, llegan a retrasarse. Y eso es cierto en algunos de nuestros tribunales, por ejemplo, en la frontera con Texas, pero en general los tribunales tienen los recursos adecuados y pueden manejar los casos electorales de una manera expedita. El tercer elemento es la independencia. Cada juez individual tiene que ayudar a mantener la independencia del sistema judicial. La nominación y el proceso para los jueces federales y los tribunales de apelaciones se pueden politizar debido a que el presidente y los miembros del Senado, que de manera respectiva nominan y confirman a los jueces, no tienen ningún reparo en nombrar a los jueces que van a resolver sobre los casos como ellos quieren, pero no, los jueces no son agentes del presidente, ni del Senado, ni de ningún partido político, ni están afiliados, aunque hayan estado afiliados a un partido político antes de ser jueces, tienen la obligación al ser jueces de mantener la independencia del sistema judicial. Las elecciones se ven limitadas por reglas, por leyes. Y cuanto mejores sean las leyes, potencialmente también lo serán las elecciones. Pero, al final,
Las elecciones no son un ejercicio legal. Al final, si ustedes están de acuerdo conmigo, una creencia personal mía como juez que fui y como administrador, a lo mejor esto suena pues muy raro para ustedes, pero los jueces no vienen al caso en unas elecciones, no pertenecen, ellos deben quedarse tan alejados de las elecciones como sea posible. Y con esto quiero decir que no deben judicializar un proceso político ni politizar la parte judicial de un resultado. Ustedes deben tener la mezcla perfecta en su lugar del mundo donde ustedes han dejado la adjudicación de unas elecciones fuera de las funciones judiciales comunes, normales. Esto es un paso adelante importantísimo, mayúsculo, que mi país ha aprendido, pero que aún se encuentra en el proceso de perfeccionar y que considero es su tarea en América vender este concepto al resto del mundo democrático, porque ustedes han logrado solucionar un problema mayúsculo. Los jueces tratan de ser jueces cuando se llevan a cabo las elecciones y les gusta manejar el show. Así son los jueces. Y ellos no deben llevar a cabo unas elecciones porque son para los administradores electorales, los políticos y la gente. Normalmente en un juzgado hay una disputa entre A y B, y quién es dueño de qué, o qué hizo quién a qué, y que tiene que pagar cuánto para compensar. En una adjudicación electoral se trata de temas que tienen que ver con un Estado, temas que tienen que ver con la ciudadanía, aun cuando se trate de una queja o de una denuncia personal o de un partido político. Al final del día, el tema en una adjudicación electoral es en el interés de las personas, de los pueblos, porque para eso son las elecciones al final del día. Por lo tanto, esta cuarta onda u ola, por favor, hay que restaurar la parte moral ética sobre la base de esta infraestructura. Por favor, hay que ir tras o tratar de persuadir al mundo de que la adjudicación electoral es un tipo de determinación sumamente especial de los problemas de derechos humanos o temas solo bajo el contexto de un proceso electoral. Si ustedes me acompañan para que revisemos algunas instancias de adjudicaciones electorales de tal manera que pueda ilustrar a qué me refiero. Yo estaba en la otra sala más temprano y tuve el privilegio de escuchar a un juez federal estadounidense contándonos acerca de Bush contra Gore. Nadie en esta sala no conoce qué pasó, ¿no?, con Bush contra Gore. Y yo creo que la mayor parte de las personas en el mundo que pueden escribir y leer, hace unos 10 años, no sé, 14, estaban sumamente al tanto de ese drama, ¿no?, de cómo estaban los juzgados, de Bush contra Gore. Y sí creo que había enormes diferencias de opinión en cuanto a la importancia de este caso. Muchas personas en el tercer mundo con quienes yo me encuentro están celosos de los Estados Unidos. Yo creo que todos de alguna manera. Yo sí, porque tienen beneficios que no podemos ni soñar lograr en mi país, pero ni en generaciones. Y luego, la gente que ve a los Estados Unidos con envidia, vio esto de Bush contra Gore y, bueno, se carcajeaban y decían, miren, hasta los estadounidenses, los estadounidenses que presumen tanto su democracia, les pasan estas cosas. Y yo siempre soy cero popular, porque yo digo que Bush contra Gore no es signo de la debilidad del sistema político estadounidense ni de su sistema judicial. Bush contra Gore es una luz que arroja sobre el fortalecimiento del sistema. Y es también un faro para el mundo de qué se trata la democracia. Una institución fuerte, instituciones fuertes, legales, instituciones políticas fortalecidas y que son fuertes porque están arraigadas
en el deseo, en la voluntad de la gente de un país. Los estadounidenses que tienen estos estándares morales tienen una constitución muy primitiva y la han hecho funcionar. Y no es la Constitución la que ha hecho que su sociedad funcione, es al revés. Los estadounidenses han hecho que su Constitución funcione. Y es un instrumento muy fino hoy día, pero no porque sus fundadores fueran tan inteligentes, sino por el éxito de generaciones de padres de ello, que han ahondado en esa sabiduría. El sistema estadounidense tiene a Bob Barling, tiene a ciudadanos como aquellos que hacen juicios y dicen que las grandes corporaciones sí pueden participar en elecciones, pero es fuerte. Y sus estructuras sociales son muy fuertes, y eso es a lo que yo los urjo, les ruego, les suplico que promuevan en esta cuarta onda de la adjudicación electoral. Vayan allá afuera, salgan y propaguen el concepto de que las elecciones se tratan de los pueblos, de la gente, de la calle, y no de los partidos políticos, no son de los políticos en sí, no son de los tribunales, ni tampoco de los administradores electorales. En próximas emisiones, les seguiremos compartiendo otras tantas experiencias que nuestra institución ha desarrollado en el contexto internacional, y los seguimos invitando a que nos acompañen en Aporte Global, que se transmite por Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La comunicación es una forma de ejercer la transparencia. Internet es un canal de salida de contenidos altamente eficiente que reduce mucho los costos de operación. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos incrementado nuestra producción de contenidos audiovisuales especializados. Por ello, resulta necesario maximizar el uso de nuestra infraestructura para la creación de nuevos programas de televisión. Ante este escenario, proponemos la creación de un canal de televisión por Internet. Con este nuevo espacio fortaleceremos nuestra imagen institucional, nuestros canales de comunicación con la sociedad, además de apoyar la difusión de nuestros valores democráticos. Plataforma Electoral busca consolidar los esfuerzos en comunicación que a lo largo de la historia ha desarrollado este órgano jurisdiccional. Este nuevo espacio se conjugará con las demás líneas de acción en comunicación, como son las redes sociales, los programas de televisión y radio y el trabajo editorial e informativo para constituir así una completa plataforma de comunicación, nuestra plataforma electoral. Este canal de televisión por Internet se convertirá en la principal puerta de salida para nuestros contenidos y de forma complementaria se utilizarán los espacios de canal judicial. Al consolidar este proyecto, el Tribunal Electoral se posicionará, sin duda, como el mayor generador de contenidos especializados en materia electoral, además de convertirse en la principal referencia en el mundo sobre este tema. Las principales líneas de comunicación que serán atendidas son la labor jurisdiccional del tribunal a través de sus sentencias, la transparencia electoral, la labor internacional y la vinculación del tribunal con los temas sociales como derechos de los pueblos indígenas y la equidad de género. Plataforma Electoral. El más importante generador de contenidos especializados. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.